Ahorita voy a enviarles el pretest. E igual, como les comenté, este tiene también tiempo. Por favor, sí, quiero que lean bien los postes, no lo marquen a la loca, porque de todas formas es para tratar de medir el impacto de APP. Así que tómense el tiempo que necesiten. Para los postes los voy a dejar abierto más tiempo para el pretest, ¿no? Para poder agilizarlo un poquito más. Y ya. Así que a partir de ahorita son, creo que lo dejé con 6 minutos, si no me equivoco. Igual, si lo acaban antes, me dicen, pero ya. Porque VIH es un tema bastante sencillo. Solamente hay que encontrar el modo para recordar tratamientos y la cantidad de enfermedades oportunistas que presentan en la fase SIDA. Entonces, creo que ahí es un poco más lo pesado. Mm, pero vamos a verlo un poquito más rápido.
Listo, chicos, ya completaron todos sus pretest. Está bien, las notas están bien, la verdad estoy bastante feliz por eso. Me imagino que ya han revisado un poquito el tema y si no, también ya lo hemos visto bastante a lo largo de toda la carrera. Mm, temas puntuales de acá, más que hablar de VIH, vamos a hablar no tanto como la enfermedad, cómo pasa, porque sí es importante, pero me voy a centrar un poquito más en el tratamiento, en dónde va el tratamiento del VIH. ¿Qué pasa cuando no se toma? Porque genera resistencias, entonces hay que escalar al paciente y luego ya nos vamos a las oportunistas como tal. Entonces, ya, que me les comparto mi pantalla otra vez. ¿Cuál era? Ya, un segundo. Mm, Me dicen si se ve, por favor. ¿Se ve? Creo que no, ¿no? Mm, Ahora sí, creo que sí, ahora sí. Ya. Ahora vamos a hablar del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, epidemiología, fisiopato, diagnóstico, tratamiento, sobre todo fisiopato, diagnóstico y teteo. Más teteo, ¿ok? Entonces, tenemos acá a nuestro virus del VIH. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber o recordar más que nada? Porque esto sí suelen preguntar a veces las capas. Parece mentira, pero se preguntan. Entonces, ya. Lo que necesito que sí se acuerdan es un virus ARN, ¿ok? Primer dato. ARN del VIH, material genético del virus. ¿Ok? Tiene una cápside, luego una envoltura y ahí encima hay glucoproteínas, ya que son las espículas. ¿Ya? Proteínas que están acá por ahí, las glucoproteínas. Ahora, lo que yo necesito saber es el ciclo de vida del VIH, aparte de saber cómo es. ¿Y esto por qué? Porque según cómo sea el ciclo del VIH es donde yo voy a administrar medicamentos, porque no es como en malaria, ¿ok? O también cuando tratas parásitos, también es bueno saber en qué estadio o en qué fase estás, en qué ciclo en específico, ¿ok? Entonces, para hablar del ciclo del VIH, ¿me la empecé a cargar? No, sí, ahora el carga. Ok. Primero, hay un montón de medicamentos sí que vamos a administrarle. Por ejemplo, acá tenemos algunos. Tratamiento antirretroviral, el Targa. Tenemos los antitranscriptores inversos, los análogos. Ya el más común es usar tenofovir. Luego en los inhibidores de transcriptase inverso, pero no análogos como tal, puedes usar el efavirenz, que también es muy común, con ribavirin, pero efavirenz. De proteasa, darunavir, atazanavir o ritonavir, que ese sí lo han escuchado sí o sí. Y ya el de integrasa, sí, doglutamiro, al ojo. Ya el negrita los más usados, pero igual, ya les mencioné al menos lo que yo he escuchado mucho más. Favirenz, ribavirin, tenofovir, lamivudina también, abacavir, siempre abacavir. Entonces, ¿por qué te menciono los tratamientos antes de que nada? Porque, miren, recuerden esto. ¿Dónde están ubicados? ¿Ok? Acá te dice bien claro, inhibidores de la proteasa. Entonces, yo tengo que saber en qué momento va a estar justamente en la proteasa, en la integrasa o en la girasa, en la transcriptasa inversa, para yo poder, ¿qué? Inhibirlos, para evitar que suceda. ¿Ok? Y justamente ese es un punto de corte. Tengo que encontrar puntos de corte, o como yo lo entendí en mi cabeza, los efectos mariposa, donde yo poder actuar, porque son puntos necesarios. Si yo inhibo la transcriptasa inversa como tal, no va a haber una transducción. Entonces, si no se traduce, no se expresa, y por tanto, no puede continuar su ciclo. Entonces, yo tengo que cortar, tengo que ponerle esos baches. Y podría ponerle solo uno, sí, pero el VIH es muy resistente, o sea, tiende a la mutación, tiende a escapar de estos sistemas, tiende a escapar del fármaco. Por tanto,
no hay una manera exacta de cubrirla solamente con un medicamento. Por eso siempre se dice que el VIH es un cóctel de pastillas que toma. Y esto es porque estamos cubriendo diferentes puntos al mismo tiempo. Por eso el paciente también tiene que tomar toma una cantidad fuerte de medicamentos en pastillas y también toma una cantidad fuerte al día. Ok, usualmente la persona tiene que ponerse siempre su alarma sobre el reloj que esté constantemente avisándole en qué momento tiene que tomarlo, porque no se puede pasar del tiempo del que lo tiene que tomar. Y tú dirás, ¿por qué? Porque si se pasa al menos horas o días que no esté tomando este medicamento en específico, no sé, por ejemplo, se olvida tomar su tenofovir, porque no sé, se olvidó o ya se le acabó. ¿Qué va a suceder? Ya no está cubriendo la transcriptasa inversa. Solo está cubriendo, por ejemplo, está tomando otra cosa. Voy a decirte ritonavir, ¿ok? Está cubriendo ritonavir, pero solamente los inhibidores de proteasa. Yo te dije que el VIH sí tiende a escapar de ciertas áreas, que ahorita te lo voy a mostrar arriba en el ciclo de la vida. El ciclo del VIH. Pero, entonces, si escapa y tiene otra vía, va a seguir reproduciéndose, va a seguir haciendo toda esta enfermedad. Entonces, yo no puedo dejar de tomar mi medicamento. Y otro detalle, ¿cómo saber cuando yo escalo a mi paciente o no? Cuando mi paciente ya no responde al tratamiento. ¿Qué pasa cuando si mi paciente, no sé, tomó desde mayo hasta agosto, abandonó el tratamiento y regresa en diciembre? La conducta terapéutica te dice que tú no debes escalar al paciente. Aún. Pero Yolanda, tú me acabas de decir que mi paciente ya ha dejado su tratamiento unos buenos meses, de agosto hasta diciembre. ¿Yo con qué tratamiento retorno a este paciente? ¿En dónde lo dejaste? Si él tomaba la cantidad de medicamentos, de ciertos medicamentos, vamos a decirle medicamentos B, un ejemplo, ¿ya? Yo le tengo que, ¿dónde volver? Cuando yo regreso con este paciente, sí, ya ahora sí, doctora, sí voy a tomar los medicamentos. ¿En dónde tengo que regresar? En B. Hasta que se demuestre que ya no es, que ya este medicamento no le hace nada. Si cuando lo regresas o lo estadías a B, porque es lo que estaba tomando antes, no le hace efecto, recién lo escalas a un medicamento C, supongamos. ¿Ok? Pero mientras el paciente no, o sea, no tienes evidencia de que el paciente ha escalado de medicamentos, no lo tienes que escalar. No lo escales a menos que no lo amerite. Porque si el paciente lo abandonó, ok, pero puede que no necesariamente lo necesites escalar. Usualmente sí, ¿ok? Pero luego de la evidencia de que lo necesitas escalar, cuando no hay respuesta al tratamiento anterior. ¿En qué otra enfermedad no debes escalarlo igual? TBC. ¿Ok? Si el paciente por A o B no tomó su medicamento, tú no lo escales hasta que se demuestre lo contrario de que el paciente recién está presentando eh, una, una no adherencia al tratamiento para poder escalarlo. Entonces, ese es dato. Ese sí es pregunta de examen. Ojito con eso. Entonces, ¿por qué es importante saber el ciclo de la vida del VIH? Porque tienes que saber en qué momento va a afectar cada medicamento que yo le quiero dar, en qué momento exacto. Entonces, a ver, tenemos que el VIH tiene un enlace, ya se va a unir a los linfocitos CD4, ¿ok? Por eso es tan importante en esta enfermedad el conteo de los CD4, porque cuando hablemos del SIDA, vamos a estar constantemente mencionando en cuánto está el CD4 del señor, en cuánto está el CD4 de acá, porque siempre vamos a hacerlo mención. En el nivel de CD4, cuando empieza a bajar de 500, que hay un cuadrito, si no me equivoco, hay una imagen que tengo por acá, eh, ya empieza a haber más enfermedades oportunistas, ¿ok? Y hasta ahí por niveles, o sea, menor de 200, menor de 100, menor de 50. Entonces, es muy importante siempre saber los valores de CD4 en específicos, a qué enfermedad oportunista va a estar relacionada en el VIH, o en este caso en el SIDA. Entonces, sigamos. Acá tenemos a los receptores del CD4, se van a adherir, porque primero tiene que adherirse, tiene que hacer una fusión de membranas, tiene que ingresar, ¿no? Hay la envoltura del VIH que ya lo vimos acá arribita, ¿no es cierto? Tiene una membrana, tiene estas glucoproteínas que se van a chocar, con el CD4 se fusiona. Esta fusión es lo que hace que nosotros tengamos VIH, por así decirlo, porque si no solo se quedaría afuera, pero como ya entró, hay mutación de nuestro gen. Por tanto, hay una readaptabilidad.
genética y por tanto es muy resistente. A ver, lo que yo podría hacer acá, podría inactivarlo, ¿sí o no? Si yo tuviera un medicamento que inactive inhibe la fusión, porque evitaría que llegue a la membrana del linfocito CD4. Entonces, otro punto importante, como es el, por lo menos ahorita no lo puedo tratar la transcriptasa inversa, que ya se los mencioné, ¿sí o no? Hay dos que les mencioné. Puede ser un análogo o no análogo. Entonces, en este momento es cuando se empieza a transcribir. Como ya les dije, es un ARN que tiene que pasar a un ADN. Entonces, si está en ARN, está como quien dice escrito al revés. Entonces, si tú escribes en ADN, tú escribes B, C, T, acá está así. D, C, B. Ok, está al revés, es un espejo. Entonces, para transcribirlo otra vez, tienes que hacer transcriptasa inversa. Si yo inhibo la transcriptasa inversa, yo nunca voy a poder traducirlo. Mi cuerpo no sabe leer al revés. Yo solo leo BCD, yo no leo DCB. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que inhibir la transcriptasa inversa. ¿Tenemos medicamentos para eso? Sí, ya se los mostré. Como ya saben acá, mira, tenemos los no análogos y los análogos, que ya les voy a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, en texto, acá, ¿qué tenemos? Dentro del linfocito CD4, el VIH libera y se usa la transcriptasa inversa, la enzima del VIH, para convertir el ARN, que es su propio material genético, a ADN como tal. ¿Ok? Para poder ingresar al núcleo del linfocito CD4. Cuando ya ingresa, supongamos que mi paciente no ha tomado ningún medicamento, lo que va a pasar está de que al momento de ingresar se tiene que integrar. Entonces siempre tiene lógica los nombres que se están mencionando. ¿Se va a integrar a dónde? A mi material genético mío. Porque acá él ha traducido nada más el suyo, pero ahora quiere encontrarse con el mío. Entonces yo tengo que evitar que también lo agarre. Entonces déjenme un segundo que lo hago más pequeño. Que creo que se va. Ah, sí. Debe estar señal. Mejor le saco otro y acá lo rayo. Entonces yo también puedo inhibir la integrasa. ¿Ok? Acá también te lo está mencionando. ¿Por qué? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Evitar que el ADN del VIH, que antiguamente era un ARN, se una con mi ADN de mi CD4. Por tanto, ¿qué tengo que inhibir? A la integrasa. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué va a integrar? Ya te dije, ambos ADNs, VIH y CD4. Entonces, acá tenemos los inhibidores de integrasa. Pero como mi paciente no ha tomado su medicamento, lo que va a suceder es que se va a empezar a multiplicar. ¿Ok? Dentro de mi linfocito CD4 se va a empezar a multiplicar, se va a replicar, y así es cuando salen las proteínas largas del VIH, que esto ya acá lo pueden leer normal, sin ningún problema, y eso se empieza a multiplicar bastante. No hay forma, no hay forma de pararlo, por así decirlo. Entonces, ya acá hay un daño. Ya, entonces, una vez que ya se empieza a replicar de manera masiva, ya el ensamblaje exterior y la creación de todo el material, porque acá se vuelve a transcribir inversamente, ¿verdad? Para hacer un ARN y volver a salir. Ya, esto ya es un poco más, se ensambla un VIH inmaduro que no es infeccioso hasta ahora, porque luego cuando ya, acá también te habla de la proteasa, cuando también les dije que había inhibidores de la proteasa. ¿Por qué? Porque antes era inmaduro. Ya, mientras sea inmaduro es no infeccioso, pero una vez que ya sale fuera de la célula CD4 es cuando ya esta proteasa va a empezar a funcionar. Es una propia enzima del VIH. Gato igual también está el tecito, lo pueden, ningún problema. Y va a descomponer estas cadenas largas que ya vimos, que son estas verdes, porque es una recopilación de la integración como tal. Como quien dice, para estar protegido de nuestro propio cuerpo. Por eso el cuerpo no sabe identificar la enfermedad, porque tiene parte tuyo, parte de él. Entonces, no, tu cuerpo no sabe cómo reaccionar, porque intenta reaccionar. Por eso la primera parte de enfermedad es un cuadro pseudogripal. No todos necesariamente hacen eso. Y luego es silente, es una enfermedad silente que puede ser durante muchos años o pocos. Tiene tendencia a que sea mayor a 7, 10 años y ya. Entonces, ¿dónde yo qué puedo dar? Inhibidores de proteasa. Ya viste 3 puntos, ¿no es cierto? Inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de la integrasa, inhibidores de la proteasa. ¿Por qué? Porque yo necesito saber ya
Si mi paciente, no sé, no le alcanza económicamente, ¿cuál le podría dar más? No, no es, no es cuál es mejor. Ambos, los tres medicamentos son necesarios, porque como pueden ver, si yo, por ejemplo, no sé, ya, supongamos que yo solamente no tomo este, pero ok, Yolanda, pero tienes un montón de estas proteasas. Lo que va a suceder es que aunque tú estés intentando controlar la cantidad de acá, cuando ya salgan afuera se van a volver infecciosos cuando la proteasa empieza a funcionar. Entonces no te conviene igual tener una cantidad alta de estas proteínas largas, ¿ok? No te conviene. Entonces tú necesitas tomar tu tratamiento adecuado que contenga que evites que ingrese o que se empiece a replicar, que evites que se fusione, que se integre y que evites que se vuelva infeccioso. Porque el paciente, aunque ya tenga una carga baja, tiene una carga. Entonces tú tienes que evitar que la carga aumente o sea más agravante. Entonces por eso te hablo de estadios de infección. La prima infección, que es la primera infección que vas a tener, la carga viral, ven este pico. Acá la persona hace un pico de enfermedad. La persona puede que ni se entere, como ya les dije, puede aparecer como un cuadro pseudogripal o no hacer ningún tipo de clínica. Así que esto no es necesariamente sí o sí esto pasa. No, depende de cada cuerpo. Y como la persona, ponte que la persona también se enferma de algo más, entonces probablemente no sienta que este pico de carga viral, pero siempre va a existir ese pico de carga viral. Luego desaparece por muchos años. ¿Ven esta bajada drástica? Desaparece por muchos años hasta que ya se vuelve a activar. ¿Por qué? Porque ya hay tanta, o sea, mira, ya cuando ingresó haces enfermedad, ¿no es cierto? Pero está inactivo, o sea, se está integrando, así, esto se puede demorar muchos años, la proteasa también se empiezan a acumular, nada más, hasta que ya se vuelve crónico, porque eso es una enfermedad crónica. Y el anticuerpo anti-VIH, o sea, cuando ya te harías pruebas, no, nunca te va a salir al día siguiente. ¿Ok? Porque como pueden ver, tiene mucha relación con la primera infección, sí, pero no va a salir el toque. Igual se pueden hacer pruebas cuando tienen un contacto de seguimiento, porque la primera prueba puede salir negativo, pero la segunda ya puede salir positiva. Entonces siempre es bueno, en primero hacerse pruebas de descarte y en segundo hacer un correcto seguimiento del paciente, de los casos sospechosos o a descartar. ¿Ok? Y quiero que miren el nivel de CD4, que parece ondeante, que es muy importante. Este CD4 va a variar mucho. Al inicio el CD4 va a estar elevado. Cuando hay el pico de la carga viral, el CD4 decae. ¿Y cuando empieza a ver la fase crónica? El CD4 está relativamente bien hasta que ya la enfermedad empieza a, a oportunarse por otras enfermedades, o sea, enfermedades oportunistas, que ya te estoy hablando de un estado SIDA. Un estado SIDA, el CD4 empieza a disminuir y ya te voy a mencionar cuando hay enfermedades que cada grado que baje el CD4 empiezan a aparecer. Ejemplo, toxoplasmosis, neumonía giripesis, eh, citomegalovirus, sarcoma de Kaposi, un montón. Entonces, con esto ya más o menos quiero que entiendas lo importante de, primero, los ciclos del VIH, en dónde vamos a dar el tratamiento y por qué la importancia, y los estadios de infección. Y ahorita que vamos a ver los CD4, pero eso ya es en SIDA. Ya. Ahora sí, mecanismo de transmisión, bastante sencillo. Esto no es la primera vez que escuchan de VIH, así que ya saben. Fluidos, todos los fluidos. Así que si yo te hablo de fluidos, parenteral, sexual, transversal. Ya, fluidos, ya, contacto con fluidos o fluidos directos. Entonces, si yo te hago contacto con fluidos, entonces si yo tengo una aguja, que yo comparto la aguja con otro pata, ya, pues ahí está. Por compartir agujas. Otro pata tenía VIH, me va a contagiar. Si es que yo me pincho por drogas, si es que me da un grupo sanguíneo y tiene también, no sé, como les dije, las pruebas al inicio puede salir negativo, entonces puede haber donación de sangre contaminada, que luego de años ya podría hacerse positivo, y igual que los hemoderivados, entonces cuando ya la persona le transfunden, hace esta pseudogripe y tiene una caída de los CD4. Y esto es por la transfusión sanguínea y hemoderivados. Y también sí se menciona.
Trasplante de órganos y tejidos, igual, porque los trasplantes de órganos y tejidos nunca están libres completamente de que no hay ninguna gota de sangre. Entonces, siempre va a haber un constante material de fluido. Ok. Transmisión sexual, no importa cuál, hetero o homosexual, no hay distinción. Es una relación sexual. Transmisión transversal, intrauterina, parto, lactancia, sí. Por eso hay un tiempo en el que la madre no debería darle de lactar al bebé, porque sigue teniendo una carga. Igual que están los niños que ya son seropositivos, porque ya nacieron con esa carga. Y si ya tienes una carga y ya tienes la enfermedad, tenemos que estadiarte según un CD4. Y ya cuando hablamos de CD4 ya estamos hablando de SIDA. Cada vez que te hablan de CD4 ya piensas en SIDA. No pienses en VIH, piensas en SIDA. Entonces, CD4 menos de 500, en primero lo pones acá. Acá te lo dice igual, pero dile es A. Ok, A. Acá ya habían enfermedades oportunistas. Hay un mejor cuadro que este, la verdad, pero igual. Ya, supongamos que el grado más severo, siempre solamente mirando la categoría del CD4, es acá, viéndose cuánto cae. Menor a 200 ya hablas de un SIDA. Bueno, yo no puedo usar mejor la palabra profundo porque eso es ya de neutropenias, pero siempre traten verlo por ahí. Hay otro cuadro más bonito, creo que el azul está más bonito. Espérenme. Ya, vi los tratamientos que ya lo hemos visto, que son bastante sencillos de recordar. No les van a preguntar tanto la dosis, qué dosis le vas a dar, no, pero sí en el momento en donde actúan. Y también les van a preguntar, no sé, qué, qué hace la transcriptasa inversa. Ah, ok, transcribe. También creo que estaba la girasa, pero acá no la mencionaron. Qué raro, pero bueno. Eh, pero la girasa debería estar por acá, por la transcripción, para poder hacer el cambio. Ok. Ah, ya, breve. Para las enfermedades oportunistas, acá está vacío, pero acá lo tengo. Listo. Este es el cuadrito que debieron haber visto en su clase. Relación de recuentos de cuatro enfermedades oportunistas. A ver, ¿qué les tengo que mencionar? Todo. Todas estas son las enfermedades oportunistas, sí. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, estas tú también ya las has visto. Tú conoces ya el TBC, ¿verdad? Eso creo que lo viste en la primera semana. TBC, ¿cómo haces el diagnóstico de TBC en una persona que tiene SIDA? ¿Con una prueba normal o qué prueba le harían? Algo, chicos. Vamos si pueden. Yo sé que saben. Karina, Lucero, Anthony, Keila. Sí, no, no me acuerdo. Chicos, despiértense, no se duerman. ¿Crees No- que lo podrían volver a repetir, por favor? ¿Nos podrías dar un momento? Porque ahorita tenemos pasito de psiquiatría Ah, ya, ¿a qué hora acaba? a, ¿En 5 o en 10? Normal, ¿no? a las 8:30 termina. Ya vi, ya vi. Ya, a las ocho y Gracias. treinta volvemos. Den su pasito.
Listo, chicos, espero que haya terminado su pasito. Me imagino que sí. Igual, por favor, me dicen si ya acabó, porque a veces hay problemas con el aula virtual.
chicos, ya acabó su pasito para de una vez continuar. Oye, sí terminé el pasito. Más bien te quería comentar también a las 9 tenemos el formativo de terapéutica, entonces no sé si también nos puedes dar un momento ahí. A las 9, ¿verdad? Ujú. Ah, sí, 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 normal es ahora. Más bien me dicen por si ya sea la hora, igual voy a tratar de correr para que vayamos antes o justamente 9 en punto. Gracias. Ok, ok. Ujú. A ver, un segundo, vuelvo a compartir. Listo. Igual, acá les estoy dejando el tratamiento. Ya lo hablamos un poquito antes porque se acuerdan que era transcriptasa inversa, proteasa y integrasa por la parte al momento de integrarse. Acá está la reducción de todos los nombres, pero siempre tiene que ser tres. Acá igual también te lo dicen. No, acá no lo puse. Bueno, siempre deben ser tres, 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 tres. Esto sí lo saqué directamente de la degra, jeje, porque es mucho más fácil recordarse, ¿sí? No importa, o sea, tienen que ser tres medicamentos fijos. Puede ser, no sé, abacavir, una transcriptasa inversa análoga, luego le das una de proteasa, un atazanavir, más una integrasa. ¿Ok? Siempre tienen que ser tres. En específico, más en tendencia de esos grupos. Una integrasa, una transcriptasa, ya sea inversa, ya sea análoga o no análoga, y una proteasa. ¿Ok? No se olviden de eso. Y continuando con las enfermedades oportunistas en el grado C, que es el SIDA. Esta es una lista de todos los medicamentos. Uy, no me olvidé. Oh, ya. Esta es una lista de todos los medicamentos, perdón, de todas las enfermedades que ya están ahí. Entonces, para poder estudiarlas o identificarlas, la verdad es muy rápido, muy sencillo. Mira, vamos a reducirlo solamente a esto, ¿ok? Los que vamos a hablar, los que les voy a explicar y que también los van a ver en la última semana, no se olviden de neumocystis, neumocystis, ya que es el carencia, como también el quirobenci, aspergilosis, sarcoma de Kaposi, toxoplasma, aspergilosis, ya te lo comenté. Candidiasis lo van a ver, especialmente el esofágico, no se olviden. Mm, Citomegalovirus también, pero le voy a poner en rayita de que, bueno, más o menos no están tan preguntados por igual. Los más preguntados son criptococosis, aspergilosis, toxoplasmosis y neumonía cistis, ¿ok? Sarcoma de Kaposi lo puedo quitar de acá. Pero los más relevantes sí o sí que se tienen que acordar justamente son neumonía, toxoplasma, aspergilosis y criptococosis. Son los más fuertes, por así decirlo. A ver, pero eso no desmerita que en los temas, por ejemplo, que hay linfoma, leucoencefalopatía multifocal progresiva, la verdad, todos estos son los que van a poder ver. Son un montón, la verdad. Linfoma de Burkitt, no se olviden que estos por pato lo han visto como el cielo estrellado. Tuberculosis extrapulmonar o tuberculosis de cualquier tipo. El extrapulmonar, bueno, ya saben que es cualquiera que esté fuera de la cavidad torácica, especialmente en el área de pulmón, o sea, puede ser cerebral, puede ser dérmica, perdón. Cefalopatía o demencia por VIH también. Y todos los que estén por acá, la verdad ya es mucho más de ir viendo qué más podría presentar el paciente, porque netamente ya son complicaciones. ¿Ok? Neumonía bacteriana recurrente, ya esto es por recurrencia, reinfección. Y ya ves, neumonía recurrente otra vez, y CD4 menor a 200. Entonces, para no estar así, no tanto enrollo acá, vámonos a ir a la diapo que les había mencionado. Y ahora sí, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Se acuerdan cómo detectar un TBC en un paciente VIH positivo? ¿O por qué si yo le hago una prueba regular a una persona que tiene VIH y le quiero descartar TBC, ¿por qué me saldría negativo? Yo sé que ustedes pueden.
por vaciloscopía, por prueba de esputo. Ya, casi tenías la palabra, pero es por ser pausivacilar. Una persona que tiene, ya mira, ambos voy a decir que tienen TBC, pero una no tiene VIH y otra sí tiene VIH. Si yo le hago una TBC, una prueba de esputo, a la que le va a salir positivo, o sea, voy a poner esputo, al que no tiene VIH le va a salir positivo, perdón, sí, y al que tiene VIH le va a salir negativo. Pero tiene TBC, ¿por qué sale negativo? Porque es pausivacilar, no se olviden esa palabra. Escribo re mal con el lapicito, pero pausivacilar. Se los digo varias veces porque cuando es pausivacilar, la carga del TBC es baja, porque el cuerpo no sabe lo que está buscando y no replica de la misma forma que lo replicaría en una persona que está, entre comillas, sana, que no tiene VIH. Entonces, como no tiene VIH, va a expresarse con normalidad su TBC, su enfermedad, todo completo. Entonces, la carga viral de TBC va a estar elevada. Carga viral, carga bacteriana. Mientras que una persona que ya tiene VIH es distinto. La carga es baja. Entonces, al ser bajo, para la prueba va a decir que está negativo. Tú tendrías que hacerle otra prueba para constatar. Entonces, ahí viene la primera diferencia. En cambio, cuando ya te mencioné abajito, ¿no es cierto? En ese cuadro de colores que decía TBC de otros tipos, ¿no? Que son extrapulmonares, o recurrencias, ¿no? Diferente TBC en cualquier lado, porque puede pasar, puede haber TBC cerebral, TBC dérmico, TBC gastrointestinal, hay un montón. Pero no es el único TBC de que vamos a hablar también de criptococosis, toxoplasmosis y pneumocystis. Estos son los tres que les había mencionado. Entonces, para ir más rápido, pneumocystis, el primero. Como ya les dije, en SIDA todo lo vamos a hablar de qué, CD4. El CD4 va a ser menor a 200 para tener neumocistosis. ¿Qué es neumocistosis, Yolanda? Ah, neumocistosis es neumonía por neumocistosis girobensi. ¿Ok? Es un hongo. Ya tienen baja virulencia, o sea, este hongo no lo, o sea, que alguien te venga con una neumonía y que el patógeno que hay sea por girobensi, no es común que sea de una persona que no tiene ninguna enfermedad o que no esté relacionada al VIH. No es común. Entonces, si tú le detectas que tiene una neumonía y tú al hacer la prueba y el cultivo encuentras que es una neumonía por Girobensi, el paciente muy probablemente tenga VIH y tengas que hacerle una prueba continua, o sea, hacerle una prueba de VIH y muy probable salga positivo, porque esta tiene una fuerte relación con el CD4. Entonces, como ya te dije, es de baja virulencia. Entonces, no es común que contagie o que alguien se enferme por esta enfermedad con normalidad, por así decirlo, valga la redundancia, ¿ok? Es una parequística sin ergosterol, y eso te lo menciono porque creo que sí fue pregunta, entonces sí lo anoté. A ver, esta neumocistosis, transmisión adquirida por inhalación, valga la redundancia, como es un hongo, entonces va a ingresar por vía respiratoria. Paciente, ¿quiénes están en riesgo? Los que tienen el sistema inmune deprimido. Entonces, ¿quiénes van a ser? Paciente con VIH, paciente reumatológico, paciente trasplantado, paciente que está recibiendo tratamiento por cáncer, NM, ¿ok? Neoplasias malignas. Esta neumocistosis también puede ser por reactivación o reinfección, así que varía un poco por ahí. Luego, otras formas de complicación, obviamente, como ya les mencioné, si es una neumonía, es la fase aguda, pero si el paciente ya tiene una TBC pulmonar previa, lo que va a hacer es que el cuadro se oculte, ¿ok? Porque en estas cavernas se va a estar el neumocistosis y va a ser subagudo, o sea, va de lo que podría durar, no sé, pico de 5 o 7 días, puede durar mucho más, se prolonga, porque no está haciendo el cuadro completo, no termina de ser un pico de carga viral alto. Igual tiene una baja virulencia, entonces tampoco se va a expresar de esa manera. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cuál va a ser la clínica? El dato clave para saber cuando te hablan de una neumocistis girobensi es esto, disnea progresiva. No se olviden de la disnea progresiva. Siempre lo ponen. Tiene taquipnia, ¿ok? ¿Por qué? El paciente lo que le sucede está de que no respira bien. Entonces, si cuando yo intentar compensar la falta de oxigenación que tengo, ¿no? Porque hay algo que está ocupando espacio,
en mis alveolos, algo así, voy a estar respirando más rápido. Que eso es taquipnia. Pero como no respiro bien, tengo disnea. Y esto es progresiva porque tiende a aumentar. ¿Ok? Tiende a ser más severo. Ok, ¿con qué más yo le voy a hacer un diagnóstico diferencial? Con influencia, con COVID, sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi lo van a ver hasta por las puras en todo lado. En dermato también lo van a ver, si no me equivoco, pero igual, ya se los mencioné. Diagnóstico por gasometría. Tienes que detectar que hay una hipoxemia. ¿Ok? Porque la traducción es que no permite un correcto intercambio gaseoso, eso ya lo sabes. Pruebas voy a pedir? Ok, voy a pedir un tempo, una radiografía que voy a ver qué cosa, neumonía, vidrio esmerilado. ¿En forma de qué? Mariposa. ¿Siempre voy a ver la mariposa? No necesariamente, ¿ok? No necesariamente. Pero acá bien clarito está el vidrio esmerilado. Mira, pa. ¿Ok? Luego, el germen acá no se puede aislar solito, ¿ok? No se puede cultivar. Ya lo que sí puedo hacer es un aislamiento de germen por LBA, ¿ok? Entonces, esta es la manera en la cual yo sí voy a poder hacer el estudio del germen. Y ya te lo estoy mencionando. Lavado bronquioalveolar, ¿ok? Y hay un LDH elevado. ¿Y esto por qué? Porque es agudo. Cuando ya hablamos de cosas agudas, siempre puede haber un elevado LDH. Listo. Esa es la parte más rápida de hemocistosis. Ahora paso al tratamiento como tal. Siempre en hemocistosis piensan en 21, 21, 21, 21. 23 era el de dengue, ¿no es cierto? Que es el DEN2, D3, pero ahora en hemocistosis piensan en 21. ¿Y por qué tienes que pensar en 21, Yolanda? Ah, ok, por el tratamiento. ¿Cuánto tiempo va a durar? En las enfermedades que vamos a ver ahorita, tienen a veces fases, ¿ok? A veces es con inducción, consolidación y mantenimiento, parecido al que se da en las fases de oncología. Pero acá, yéndome por las ramas, ¿no? Pero igual, solamente es para hacerles como un recordatorio de que las cosas siempre se interrelacionan. Acá lo que vamos a darle es trimmetoprim sulfametazol. ¿Por cuánto? Acá se te van a preguntar dosis, ojito. En los anteriores, por ejemplo, el que le mencioné de VIH, te preguntan a veces el medicamento. Dosis como tal, no. En TBC si te preguntan dosis, te preguntan esquema y según resistencia. Acá, ya en los tratamientos de cada enfermedad en específico, sí te van a preguntar el tratamiento y las dosis. Entonces, sí tienes que recordártelas. ¿Cómo te las vas a hacer recordar? Fácil. Si es un tratamiento inicial, el paciente no ha tenido ninguna recaída, esto es su primera infección, o si es que sigue siendo adecuado el tratamiento porque no tiene ningún tipo de resistencia, le vas a dar trimiprazol suplemento sol. Ok, pero acá creo que no había. Ah, ya. Ajá. Si es alérgico a las sulfas, Yolanda, claro, si es alérgico a las sulfas, sulfametazol no le puedo dar, pues le va a dar un shock anafiláctico. ¿Qué le puedo dar? Primaquina con clindamicina. Ya te estoy diciendo lo que le puedes dar porque también ha sido pregunta, porque ese es un tratamiento alternativo. Acá está. Tratamiento alternativo cuando no le puedes dar por sulfas o porque simplemente no hay trimmetoprim. Lo que puedes darle es clindamicina, primaquina o isotretinoin de pandamitina, pero siempre es 21 días. Acá está el dato. Entonces, clave que tú miras que tiene 15 días, no es 21 días, es para neumocitosis girovensky. Te lo estoy tratando de repetir varias veces. ¿Cómo sé qué vía voy a darle? Otro dato. Eh, si es una vía regular, vía oral. Ojito, te estoy diciendo, el paciente aún tolera vía oral. Acá también. Acá, mira, acá es vía intravenosa, ¿ok? Le clina nada más. Pero ya, siempre solamente recuérdense vía regular o tratamiento original. Primer tratamiento que le pueden dar es trimethoprim, sulfametazol, vía oral, 15 gramos por kilo por día cada 8 horas. Trimethoprim cada 8. Y ahora, si yo le voy a dar clinda, esto ya. Acá también, si quieren, se lo pueden aprender. Clinda de 6, prima de 3. 3 primas, yo le decía así. Y ya. ¿Le puedes agregar prednisona? Sí, pero solamente, esto es condicional ¿a qué? A dos cosas. Si su presión arterial de oxígeno es menor a 70, porque significa que no está oxigenando bien, porque como ya les dije, tiene hipoxemia, entonces es condicional la hipoxemia. Yo tengo que verificar eso, ¿ok? O si la gradiente alveolo arterial es menor a 35. Y ya está. ¿Hasta cuándo voy a dar ese tratamiento? Ah, ok. Hasta que suba el CD4.
Si el CD4 ya está arriba de 200 o arriba de 500, puedo dejar de dar el tratamiento, sí. O hasta que ya no haya clínica. Siempre es el tratamiento profiláctico hasta que deje el tratamiento o hasta que, perdón, hasta que ya el CD4 se normalice. Criptococos, ok. Para ir un poquito más rápido, acá hay dos, Neoformas y Gati. El más importante acá, Neoformas. El Gati también hace daño, sí, pero por cuestiones rápidas, Neoformas, ¿ok? Eh, la forma de entender cómo funciona esta enfermedad es sencilla. Cuando algo ocupa un espacio en la cabeza, porque mira, esta es mi cabezota, tengo, este es hueso, ¿no es cierto? Acá tengo LCR y acá tengo mi cerebro o mi masa encefálica. Cerebro. Tengo tres constantes. Hasta podría ponerle ya. Contemos no el hueso ya, pero este es mi casco ya. Hueso. Lo que voy a contar acá es la sangre. Estos tres constantes de LCR, cerebro y sangre, son tres. Y están todos atrapados en la cabeza, ¿verdad? Un cráneo, un hueso. Entonces, este hueso es duro. No hay manera que yo, no sé, decido hincharme la cabeza, pum, me inflamo hasta acá. No hay forma. Entonces, ¿qué pasa si una de esas tres constantes, el LCR, la sangre o el cerebro, aumenta? Aumenta la presión. Por tanto, uno de los tres no debería aumentar. Pero como estamos hablando de cosas patológicas, de enfermedades, algo aumenta. ¿Qué puedo aumentar? Mi LCR. Si tengo aumentado mi LCR porque algo ocupa un lugar y empieza a hacerse una hidrocefalia, ¿qué va a causar? Aumento del LCR acá adentro, líquido. Aumenta la presión, aumenta la PIC, que es la PIC, presión intracraneal. Si tengo, no sé, me golpeo la cabeza contra algo, se inflama, ¿verdad? Y siempre dicen, no, el cerebro está ahorita inflamado. Y así mi cerebro se le ocurre crecer porque está inflamado, ¿no es cierto? Crece, está ocupando más espacio de quién, que la sangre, que el SR. Entonces la PIC también se altera. Cualquiera de estas tres cosas que se alteren, ya sea mi LCR, mi cerebro o mi sangre, ¿ya? Porque puede ser por aumento de la bulimia, es importante que no se exceda, porque obviamente va a aumentarme mi PIC, va a aumentarme mis constantes, que no debería. Entonces, en esta enfermedad, ¿qué voy a tener? Un aumento de esta constante. En específica, ¿qué? Porque hay acumulación excesiva de LCR. ¿Y se acuerdan que esa era una de las que estaba acá? Claro, una de mis constantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Este aumento del LCR, ¿qué va a causar? Presión de apertura aumentada. Ahora, ¿cuánto medía usualmente un LCR? La presión debería ir entre 18 a 20 medidas en agua, ¿ok? M, mmol en agua. No es en mercurio, ahí es en agua. ¿Qué otra clínica va a haber acá? Ah, no les dije, pero siempre es acá es menor a 200, ¿ok? Porque estamos hablando de cosas, enfermedades oportunistas en SIDA. Menor a 200 o menor a 100. Acá yo te pongo lo menor a 200 o 100 porque algunos doctores lo dicen que es ya de frente menor a 100. Pero según tu teoría te lo ponen en menor a 200. Entonces, sí te lo voy a dejar a ti para que termines de escuchar tu teoría y que pongas el valor que te están comentando. ¿Ok? Porque en práctica me han dicho 200 y en teoría me ponen 200. Entonces, te he dejado ambos. Como les comenté, esta PIC que está aumentada, ¿no? ¿Qué me va a dar? Signos meningios, que acá ya no sé si se acuerdan, pero eran dos. Signos meningios como Kerning y signo meningio como Brudinski. 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 Ya está. Esos son los signos meningios que yo tengo, que ya saben cómo es, si elevas la pierna y luego se retorcen los pies, o al revés, que elevas el cuello y se retorcen los pies. Entonces, ¿qué más puedo tener? Ok, esta criptococosis como tal, como ya sabes, como tal, puede hacer diferentes presentaciones. Depende de dónde se aloje, ¿ok? Si tengo una criptococosis pulmonar, ¿qué me voy a tener? Fiebre, dolor torácico, entonces puto. Por obviedades, cuando hablas de pulmón, siempre piensa en respuestas respiratorias, entonces vas a tener tos. ¿Qué vas a tener? Dolor torácico. No te pongo dolor plurítico porque no es el caso, ¿ok? Sistema nervioso central, claro, porque puedo tener criptococosis cerebral, porque hay, como es una infección por VIH, puedo también tener una meningoencefalitis.
Ok, que esto ya lo vimos, síntomas meningios clásicos, signos meningios que ya los vimos, Kerrin-Brutinsky. Hay fiebre, no se olviden de la fiebre. Mm, mm, ¿Encefalopatía? Sí, depende, pero siempre pueden medirlo según la alteración, cambios, letargia, pérdida de la memoria. Luego, ya, esto ya lo vimos, síndrome de hipertensión intracraniana por el aumento de la PIC, síndromes meningios, que ya se los mencioné. Diagnóstico como tal, para poder detectarlo vamos a ver una presión de apertura elevada de 20, obvio, porque se los dije cuánto medía entre 18 y 20, entonces alterados cuando está mayor a 20. ¿Qué es lo más importante que tienen que sacar de acá? Que yo cuando voy a hacer mi cultivo, cuando voy a hacer la búsqueda, ¿de quién? De mi criptococo, yo tengo que buscar en tinta china. Tengo que hacer un cultivo en tinta china y también lo que puedo hacer, porque acá te lo he puesto directamente, a alta sensibilidad, es un antígeno polisacárido capsular. Es muy sensible para yo poder encontrarlo. Otra manera de sacarlo está de que, obviamente, en el estudio de LCR voy a tener leucopenia, voy a tener proteínas aumentadas, pero la glucosa va a estar normal. El único motivo por el cual la glucosa va a estar baja es cuando hay bacterias metidas ahí. Bacterias como quién, TBC o cualquier otro tipo de bacterias. Porque no se olvide, el TBC es una bacteria, no es un virus, es una bacteria. Te lo menciono porque a veces pasa que se lo quedan en el examen y te dicen, se encuentra líquido cefalorraquídeo con presencia de predominio monomorfo nuclear, hay glucorraquia, hiperglucorraquia y hay, no sé, hiperproteineglucorraquia, hiperproteineglucorraquia. Entonces, si está elevado la glucosa, sí o sí me vas a descartar todo lo que tenga que ver con bacterias. Las bacterias van a bajarte la glucosa, porque las bacterias usan glucosa, usan glucosa. Y si usan algo de mío, me lo bajan. Entonces, si acá está normal la glucosa, ¿por qué no lo está usando? El hongo no tiene por qué usar glucosa, no es su ciclo, no es su fin. Entonces, ya saben, ese es el dato, no se lo pueden olvidar. Para atrofia leve, bueno, el RM, la verdad, ¿qué vas a ver? Como ya les dije. Si hay acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo, ¿esto causado por qué? Se los dije. Hidrocefalia. ¿De qué tipo? Obstructiva. ¿Va a haber atrofia leve? Sí, puede ser, pero depende de cuánto tiempo presente esta hidrocefalia, si se resuelve o no. Hay aumento del tamaño ventricular por obvias razones, porque hay una hidrocefalia obstructiva que te va a cambiar el conducto y ya. Puede haber un criptococoma de espacio periventricular. Sí, también. Ahora, ¿qué es lo más importante? El tratamiento. ¿Qué le voy a dar? Bueno, como es un coco, criptococo, como es oculto, tengo que seguir ciertas fases. Ya les dije. Inducción a fotiricina B y flucitocina durante 2 semanas. ¿Hasta cuándo voy a dar? Hasta que se negativice el LCR. ¿Se acuerda que en LCR estaban los valores de qué? Proteínas elevadas, elevado también, porque hay de predominio monomorfo nuclear. Cuando esos dos valores se normalicen, yo recién voy a pasar a una fase de consolidación. ¿Qué le voy a dar? Fluconazol. Fluconazol le voy a dar en consolidación y en mantenimiento. ¿Ok? El fluco y el, el otro también se repite. Así que no sea mucho problema por eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Ok. Tratamiento alternativo. Como ya les mencioné, siempre vamos a tener un alternativo porque ya sea que la respuesta no es adecuada o aún falta un poquito. Entonces, tratamiento fotiricina B, fluconazol, mantenimiento y profilaxis secundaria. Si la presión aún no desciende, porque acá te dice que es mayor a 20, lo que yo puedo hacer unas PLs evacuatorias. ¿Qué son PLs, Yolanda? Punción lumbar. Entonces yo le voy a hacer punciones lumbares. Pero Yolanda, la punción lumbar no es para tratamiento, también, o sea, perdón, para diagnóstico, pero también pueden ser para tratar. Porque si tengo una buena cantidad de líquido en mi cabeza y estoy literalmente cabezón de un montón de agua, lo que tengo que hacer es disminuir la presión, porque ya sabes lo que va a pasar. Empieza a haber atrofia, empieza a haber cambios en el cerebro, probablemente literalmente se está llenando de agua. Entonces lo que tienes que hacer es bajarle el líquido. Tampoco le puedes quitar todo el líquido y dejarlo seco. No puedes hacer eso. Al igual que en ascitis, que eso ya lo han visto, o si no lo van a repasar en gastro, no puedes quitarle todo el líquido al paciente, no lo puedes dejar seco. Tienes que dejarle algo de líquido, porque puedes bajarle 500 mililitros, si tiene 5 litros de gran volumen, le dejas 1 litro, le bajas 4, pero no le puedes quitar todo.
porque sería un cambio brusco para el cuerpo. Y así como quitas agua, tienes que reponer proteínas. Tienes que reponer albúmina en específico. Y ya, a ver, aspergilosis, mucho más rápido. ¿Nos podrías dar, por favor, los minutitos que te dije porque tenemos Ah, ya, informativo? ya, ya, ya. Gracias. Listo.
¿Sabes qué tal? Me dices si ya acabaron, por favor, para terminar. Solo faltaría como 8 minutitos y ya acabaríamos todo. Sí, ¿qué tal? ¿Me comentas si acabaron? Y si no, para continuar, por favor, voy a seguir compartiendo de una vez para no demorarnos también. Igual esto está grabado y de acá lo pueden revisar. Si tienen dudas, me pueden escribir con normalidad. Yo voy compartiendo para de una vez ya continuar. Ay, me quedé. Ya. En aspergilosis como tal, aquí, ¿qué es lo que tienen que recordar? Es más rápido o más sencillo, por así decirlo, dos cosas. En primera, hay tres especies: Fumigatus, Flavus y Niger. El Niger, mírenlo para la piel, el cutáneo, Flavus respiratorio y el Fumigatus es el más invasivo en humanos. Ok, también hay tendencia para respiratorio, pero no tengo que recordar eso. Oh, no, ahora. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? Estos pregilos son una familia de Trichocomaceae. Perdonen, sí, lo conseguí. Ya. Entonces, aquí nos va a afectar, como ya se mencionó, estamos hablando de pacientes que tienen SIDA, que es un VIH avanzado. No, ya es una fase crónica de la enfermedad. Entonces, son no solamente en ellos, sino también en pacientes inmunosuprimidos, como quienes. Pacientes que reciben tratamiento con cáncer, trasplantados o que tienen algún medicamento como los corticoides, ¿verdad? Ya. Ven inhalatorio, como ya les dije, no afecta a los inmunocompetentes, a ellos no les hace nada, o sea que es muy raro que te encuentres un inmunocompetente que tenga aspergilosis. Lo vas a encontrar en un inmunocomprometido. Ahí está la primera diferencia. Entonces, ¿qué más voy a tener?
tengo que identificar qué estadio de la enfermedad es, ¿ok? Entonces, si yo tengo un agudo, si es un agudo invasivo, o si es un crónico o es un alérgico. ¿Y esto por qué? Porque tengo tres acá, tres opciones. Porque un agudo puede llegar a ser de tipo pulmonar invasivo, puede ser extrapulmonar, puede ser diseminado. En este caso, en el agudo de invasivo, pulmonar, hay dos cositas que yo voy a poder ver en la radiografía. Tengo el signo del menisco y tengo el signo del halo. Cosas importantes, ¿por qué? Porque esto lo van a ver en su caso clínico, le van a decir, se detecta un cierto signo, entonces, ¿qué tiene mi paciente? Ok, este es el signo del menisco y este es el signo del halo. Ok, quiero que miren esa formita que tiene. Halo. Este es un menisco, un halo. Ok. ¿Qué más puede tener? Bueno, si es pulmonar, siempre, ya recuerden, clínica respiratoria. Y si te dice que es invasivo, entonces, ¿invade qué? Cuando ya te dicen invasivo, piensa en sangre. Ya hemoptisis, vamos a pensar en eso. Y acá sí hay dolor pleurítico, no como en el otro lado que vimos que solamente era dolor torácico. ¿Ok? ¿Qué puede ser relacionado? Sí, pero vamos a separarlo. ¿Ok? De otra forma podría ser agudo extrapulmonar, agudo invasivo diseminado, pero acá el primario y pulmonar. ¿Ok? Luego, si es que no fuera un agudo invasivo, tengo un crónico, cuando ya ha pasado ya mucho tiempo. Este aspergiloma, cuando ya hablas de más, hablas de masas. Masa sólida con hifas en la cavidad pulmonar existente. ¿Ok? Este puede ser, estas cavidades puede ser porque el paciente ya tuvo TBC previo, ¿no? Y se crean estas cavernas acá en la parte superior de la pisa pulmonar y voy a tener estas hifas pegadas acá, como una nubecita. Entonces voy a tener todos mis pulmones ahí llenos. Pero esto es crónico, el paciente usualmente no hace clínica, ¿ok? Hasta que es como un incidentiloma, porque es un accidente. Supongamos que viene por otra causa, se le hace una radiografía y le dice, oh, qué raro, mire que tienes acá tremenda caverna. Entonces, esa es una opción para los crónicos, ¿ok? Porque no tienden a ser síntomas. Luego, si yo hablo de un alérgico, en este caso es una respuesta alérgica a largo plazo. Entonces, si hablamos de alergia, ¿qué voy a tener en lo IgE o IgA? Este está asociado a asma persistente, por si acaso. ¿Ya? Y hay infiltrado, puede ser transitorio. Y también hay fibrosis quística cuando ya se hace más crónico, ¿no? Que cuando ya hablas de más tiempo. No puedo hacerle zoom. Ya está. ¿Qué más tengo por acá? A ver si ya lo vimos. Aspergiloma. Estos son pues, inicialmente los elementos clínicos de cada uno de ellos, ¿no? Colonización del árbol bronquial. Acá netamente solamente son síntomas en esta área, bronquios. No te la nada pulmonar específicamente, ¿no? Eh, Luego, ¿qué más? A ver, aspergiloma, ya te dije, es una masa. Puede ser por cavidades pulmonares como en tuberculosis, ABPA, es por hipersensibilidad a las conidias. Entonces siempre te vienen con un cuadro de historia que tiene que decir, sí, cuando yo estoy en tal lugar, específicamente en ese cuarto, probablemente sea por esto. Puede haber por traqueobronquitis también, pero ya, en ese traqueobronquitis, como ya estás hablando, es netamente un tracto, ¿ok? Entonces, cuando es un tracto, hablas de un conducto como un tubo, entonces todo este tubo está siendo el que más afectado. Cuando se bloquea, se necrosa o se empieza a inflamar este área del tubo, de ese tráqueo, es la clínica que va a dar, porque acá puedes ver demasiado texto, mucha clínica como tal, entonces, pero trata de pensar por áreas o por sectores. Enfermedad ocular, queratosis atópica, que es la más común. Y luego acá tienes el síndrome clínico y ya, otra vez los elementos clínicos. Aspergilosis pulmonar crónica, que también lo vimos, ¿no es cierto? ¿Qué vas a tener? Fiebre, tos, disnea, dolor torácico, como si no necesariamente siempre tiene que haber. Y como ya te dije, cuando hay signos de invasión, angioinvasión, piensas en hemoptisis, porque obviamente que está invadiendo lugares irrigados. Entonces,
continuamos. Sinusitis, neutropenia. Neutropenia, no se olviden que depende de los grados. Puede ser una neutropenia febril o puede ser afebril, pero también acuérdense los grados de neutropenia que existen. Una neutropenia profunda es menor a 200, aunque hay otra literatura que dice menor a 100. Así que eso también se lo dejo para que lo lean en su teoría, porque más vale de su teoría donde va a venir para su examen. Ese es un datito. ¿Qué más? Ya, esto según el área que está invadiendo de la enfermedad del sistema nervioso central o si es invasiva. Acá ya depende mucho de qué tanto esté afectado para que pueda llegar a invadir más área, ¿ok? Entonces, mucho depende de la clínica que te va a presentar el paciente y también depende de hasta dónde se va a expandir, ¿ok? Entonces, ¿qué yo voy a hacer en una aspergilosis? ¿Qué tal mal escrito? Jeje. Aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es el ABPA. Es el diagnóstico más difícil, porque como es una alergia, entonces lo más probable es que lo pasen como un asma, ¿no? Porque también te lo pone ahí. Entonces hay que saber diagnosticarla bien, ¿no? El diagnóstico de una aspergilosis invasiva se confirma por histología, ya, hay que buscarle más. También lo puedes buscar por diagnóstico de diferencial cuando la neutropenia febril no cede por mayor a 10 días, si es que hay trasplante de médula ósea, uso de corticoides en un paciente de inmunodeficiencia deficiente. ¿Con qué? Sospecha clínica, como ya te dije, hallazgo radiológico con el signo del halo o del menisco, que es muy diferente a que te diga lesión en anillo, ¿ok? Y tú dirás, pero el signo del halo y el signo del menisco, el signo del anillo no es lo mismo. No, no es lo mismo. La lesión en anillo hipercaptante, este va a ser de toxoplasmosis, que te lo mete, es una lesión que brilla. Como un brillito. Entonces, ¿qué vas a tener? Que esta lesión en anillo va a estar en tu subplasmosis, puede ser cerebral, más comúnmente. Entonces, es muy distinto al del menisco que ya te los mostré en la diapo anterior. ¿Qué más voy a tener que buscar? Lo tengo que aislar. Si puedo, lo tengo que aislar. ¿Ok? Muestras pulmonares, porque es una ABPA. Y en donde lo voy a poder encontrar con mejor forma es usando el galactomanano en suero positivo y te va a dar un hemocultivo positivo, ¿ok? Esto es muy importante. Punto número 4. Porque es la forma más razonable de encontrarlo. Y ahora sí, teteo. ¿Cómo lo voy a tratar? Depende. Si es un aspergiloma, como es una masa y ocupa espacio, se quita con cirugía. ¿Ok? Entonces el aspergiloma ya sé que lo voy a cortar. Ahora el resto, como son hongos, como son hifas, lo que tienes que pensar es que le voy a dar una sol. ¿Ok? El sol mata hongos. ¿Y qué le puedo dar? O sea, ¿qué a sol le puedo dar? No le voy a dar lo mismo a todo, pero sí puedo tratar de encontrar una forma fácil. Si invade, me puede necrosar y le voy a dar boriconazol. ¿Ok? Si invade, puede necrosar y le doy boriconazol. En cambio, si en este caso no hace ninguna de esas dos, puede ser una BPA, ¿no es cierto? Como yo te comenté, este es por alérgico, es itraconazol. Y otro que también le voy a tratar con itraconazol es el pulmonar cavitario crónico. Porque es cavitario, sí, por un antecedor de que haya tenido TBC, pero no está haciendo clínica, entonces no le voy a dar un voriconazol que es un poco más agresivo, sino le voy a dar un itraconazol, porque igual necesito erradicarlo, porque está haciendo un efecto más no es una masa. Y no es lo mismo decir efecto masa, ¿ok? Es una manera más sencilla de mencionarlo, pero no es la palabra más correcta en este caso. Y ya, esas son las más relevantes, al menos por este cuadro. Si les quisiera hablar de estas tres están cubiertas, TBC también ya la vieron. A ver, acá de linfomas y de citomegalovirus. Y también de dónde está. Creo que falta acá el MCB. Creo que era ese. Sí, creo que era ese. Un segundito. No, está acá.
no sé si veo el pantalla. Bueno, de los linfomas como tal, sí tienen que recordarse como lo más importante que vendría siendo, en primero es una lesión única, no son varios, no vas a encontrar varias lesiones. Entonces, cuando busques en un linfoma de primer grado en el sistema nervioso central, es único, ¿ok? Eh, ¿Capta contraste? Sí, ¿ok? Que edema, no hay mucho. ¿Compromete zona paraventricular? Sí, porque como ya te dije, a veces obstruye este crecimiento. Entonces, si obstruye, va a crecer algo. Picos de colina, ya esto es por la espectroscopía, si no me equivoco, pero según yo ya es mucho texto. Pero es por hipermetabolismo. Ya, y el tratamiento en un linfoma obviamente va a ser el tratamiento oncológico. Va a ser quimio, radio, siempre es los dos, y en quimio siempre le van a dar metrotexate cuando es el sistema nervioso central. ¿Por qué metrotexate? ¿Por qué te lo tienes que acordar? Porque es el único, es uno de los pocos medicamentos que atraviesan el sistema, el MBHI, la barrera hematoencefálica. Entonces, como el metrotexate sí lo pasa al ser sistema nervioso central, es el único que sí voy a dar. Puedo darle otros, pero no todas las quimios van a llegar al cerebro. El metrotexate sí, pero es un tratamiento fuerte, es un tratamiento muy abrasador. Y eso también lo van a ver en oncología, pero es un pequeño adelanto. ¿Qué le voy a dar? Targa, obviamente, porque tiene VIH, entonces siempre le tengo que dar su targa, su metrotexate más targa. Le digo, ¿qué pasaría si ya no tiene VIH? O sea, perdón, sí tiene VIH, pero ahora estoy hablando de una encefalopatía. Como es una encefalopatía, como tal, ¿qué vas a tener? Vas a tener signos meningios, probablemente. Ya, pero lo que más vas a tener acá va a ser el compromiso de sustancia blanca. Entonces, ¿qué vas a tener? Una clínica difusa, va a ser muy variable y también simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque estás hablando de la sustancia blanca, ¿ok? No estás hablando de la sustancia gris. Luego, ¿qué más vas a encontrar? Un PCR. PCR elevado, ya, pero en LSR, ¿ok? Y otra vez, el tratamiento va a ser el targa. Va a mejorar el estado clínico, porque lo que tú necesitas hacer es que el nivel del VIH, o sea, la carga viral del VIH, baje para que él pueda contestar el resto de enfermedades que le pueden estar ocurriendo al paciente en ese momento. Entonces, aparte de tratar la enfermedad que tiene acompañada de esta enfermedad oportunista, le tienes que sí o sí seguir tratando su VIH. No puedes no dejar de tratar o de tener ese tratamiento. Entonces, ese es otro punto a detallar. Luego, a ver, por parte de la lesión y que les había comentado de efecto masa o sin efecto masa, las lesiones de efecto masa, estas son las, por ejemplo, toxo, linfoma y citomegalovirus. Las que no tienen efecto masa ya es la encefalopatía por VIH y la A, linfadenopatía multifocal. Esto tampoco tiene efecto masa. ¿Ok? No se olviden ese pequeño detallito. Y las que te van a causar meningitis o meningoencefalitis, ¿quiénes son? Criptococosis, que la vimos, y obviamente la TBC, porque vimos que hay TBC que puede irse al sistema nervioso central, entonces no se olviden de eso. Luego, ¿qué más tenemos por acá? A ver, síndrome de meningios, ya se los expliqué, y justamente los que te van a hacer síndrome de meningios, o sea, ¿qué es un síndrome de meningio? Tengo. Tengo signo de Kern, signo de Brudinsky, pero ¿quiénes me los pueden hacer? Puede ser una criptococosis o puede ser una TBC. Cualquiera de esas dos me va a hacer un síndrome meningio, más específicamente, ¿ok? Otros también podrían hacerlo, sí, pero no es tan regular, no es tan común. Luego, ¿qué más? Luego más, ya. A ver, la... Pero es mentira, ¿ya? Pero no sé si han escuchado que... Bueno, sí. Sí, espero que sí. Bueno, yo. Diarrea y VIH es un tratamiento en específico. Acá lo importante va a ser el... ¿Qué le vas a dar para tratar según la causa que le esté causando esa diarrea? Ok, ¿por qué tú dirás, pero por qué le voy a tratar una diarrea? No entiendo si es normal. O es porque el cuerpo está reaccionando hacia a un agente extraño y está intentando botarlo, ¿no? El detalle con esto está de que la deshidratación en VIH es muy severa, ¿ya? Y la reposición en el paciente para que pueda otra vez
reconstituirse es muy lenta. Y no solo eso, sino de que depende de qué tipo de patógeno que esté causando esa diarrea, sea el causal, es cómo se va a dar el tratamiento, porque hay algunos parásitos que causan estas diarreas en pacientes con VIH que no son fáciles de erradicar y más bien el paciente puede morir hasta punto de diarrea. Parece chiste, pero no lo es. Y esto ya ha pasado anteriormente en la historia. Así que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, tenemos las ciclosporas, bueno, no, la cistosis, Yardia lambia, el mitos. Ok, Yardia lambia sí, ciclospora, ciclosporio. Pero yo sigo pensando más en quién es Yardia lambia, blastocistosis, blastocisis. Esos dos son los más importantes. ¿Ok? ¿Cómo los voy a tratar? Metronidazol, porque estamos hablando de parásitos. Entonces, los azoles, bueno, no son técnicamente azoles, porque no es la terminación, pero son azul, sol. Ok. Luego, con respecto al sarcoma de Kaposi, acá depende, ¿ok? Porque la presentación suele ser en ¿dónde? Primero hay en piel, o hay en orofaringe, o hay en tracto gastrointestinal. Son esos tres lugares, son tropismos, y siempre siguen como un orden. Luego de esto también vamos a tener que hay lesión de tipo máculas o pápulas, que eso es el sarcoma de Kaposi, cuando uno empieza a crecer, que luego se hace una lesión más tumoral porque empieza a crecer. ¿Y qué aspecto va a tomar? Aspecto rojo violáceo, un color pardo. ¿Qué tratamiento le voy a dar? Eh, en primera, si es un tumor en piel y es un nódulo o es un nódulo linfático, depende de mi CD4, ¿ok? Si mi CD4 y si está estable. Pero usualmente el tratamiento es que respondas al targa y con eso se va a regularizar. Si no se regulariza con el targa, entonces lo que tienes que hacer es ver si no hay metástasis, porque acá ya te está hablando de un cambio. Y el CD4 va a empezar a bajar, va a ser un CD4 menor a 150. Cuando el CD4 está menor a 150, estás hablando de un tratamiento que ya requiere quimio, ¿ok? Más targa, obviamente. Y estás hablando de una clínica que sea inestable, entonces el paciente requiere mucho más apoyo y requiere mucho más intervención. ¿Qué más te puedo comentar? Bueno, a ver. Yolanda, mm, disculpa que te Dime. interrumpa. No sé si podemos terminar ya la reunión. Es que ahorita justamente están haciendo la retroalimentación del formativo que hemos tenido en terapéutica y la verdad es que hay muchas quejas con respecto a ese formativo. Ay, sí, me imagino. Ay, pero detengo la... Sí, no te preocupes, más bien